todos, comenzamos. Bienvenidos a este webinar. Como sabemos, ya estamos viviendo todos una digitalización de la sociedad a todos los niveles, como nunca antes, especialmente en el entorno corporativo. Estamos viviendo una transformación veloz de las empresas y una alta exigencia de pasarse al teletrabajo, que ha supuesto también un enorme desafío para muchas empresas, especialmente para las que aún no se habían visto en la necesidad de fomentar el trabajo remoto o no habían dado importancia a la relevancia de la digitalización, pero ahora es el momento de reinventarse y sobre todo de reinventar el puesto de trabajo. De ello depende la propia continuidad del negocio. Hay que ser eficientes, hay que ser ágiles en la implementación, pero también es importante hacerlo de una forma correcta. El espacio de trabajo digital permite a los empleados trabajar desde cualquier lugar, facilitando las herramientas y los procesos necesarios y, por supuesto, de forma segura. Un marco de tecnología integrado que ofrece una experiencia unificada, segura, con ventajas tanto para el departamento de TI como para los usuarios finales. Nunca es tarde para afrontar estos retos, lo importante es hacerlo de la manera adecuada. El Digital Workspace es una oportunidad para las empresas y sobre todo esto vamos a hablar con los expertos en este webinar que nos acompañan. Enrique Martín, responsable de desarrollo de negocio de Samsung. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días, encantado de estar aquí. Agustín Sánchez, responsable de desarrollo de negocio de Enfom. Te vemos por aquí, Agustín. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Rafael Lluís Presels, de EMEA Lead de Liveray. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días, pues muy bien, por aquí estamos. Y Alberto Melero, Advisory Solution Consultant de ServiceNow. Hola, buenos días. Aquí en casita, tan a gustito. Pues exacto, todos desde casa, todos teletrabajando, y es uno de los motivos precisamente que pueden impulsar, que pueden llevar a las empresas y que están llevando a muchas compañías a adoptar ese Digital Workspace. Para que nos entiendan todos los que nos estén viendo, me gustaría comenzar analizando, reflexionando qué es para vosotros ese Digital Workspace, qué características debe tener o requisitos esenciales. Para los cuatro, empiezo por Rafael, que es el que tengo yo arriba del todo. Muy bien, pues nada, mira, un Digital Workplace o Workspace, intranet, bueno, al final los términos son muchos, ¿no? Más allá de la terminología, lo importante para nuestro punto de vista es que, bueno, pues podamos proporcionar a los empleados pues una herramienta que en definitiva le permita hacer su trabajo mucho mejor, ¿no? Al final, lo que estamos viendo y lo que vemos en muchas empresas es que, sobre todo, claro, evidentemente está potenciado con el hecho de la pandemia que estamos sufriendo hoy en día, ¿no? Pero al final esta necesidad ya existía antes, ¿vale? Al final teníamos la necesidad de tener una intranet, de tener un punto de espacio común de colaboración donde todos los empleados tuvieran acceso, una intranet que tiene que tener características donde no solo recursos humanos es quien pone ahí información, ¿no? Tenemos que poder colaborar, tenemos como empleados pues que ser capaces de dar nuestra opinión, de iniciar una nueva información si al lugar, compartir en definitiva, ¿no? Todo eso ya iremos ahondando, ¿no? Durante el debate, no quiero ahora extenderme demasiado, pero todo eso al final lo que conseguimos es de aquello que venimos hablando todos estos años, ¿no? La transformación digital, pues resulta que lo primero que hay que hacer es transformarse por dentro, ¿no? Y eso implica que mis empleados colaboren, que mis empleados sean parte, que mis empleados trabajen entre sí. Todo eso es muy importante. Alberto. Pues muchas gracias. Lo primero, antes de seguir, solo quería comentaros, porque no sé si todos nos conoceréis, ¿vale?, quién es ServiceNow y qué es lo que hacemos, ¿no? Somos una compañía cloud de ámbito mundial que proporcionamos una empresa para ayudar a las empresas precisamente a digitalizarse, ¿no?, que tiene mucho que ver con este tema del puesto de trabajo digital. Nosotros tenemos un lema que es hacer que el mundo del trabajo sea más fácil, más sencillo para las personas. Y esto incluye tanto a los trabajadores que ejecutan las tareas como a aquellos que las gestionan, es decir, los managers, los gestores, etcétera. Prácticamente
todas las organizaciones marcan objetivos a los empleados. Estos objetivos son tareas que tienen que realizar, no sé si estamos de acuerdo, pero vamos, algo hay que hacer. Hoy en día, en los entornos en los que nos movemos, en el ámbito de esta conversación, cuando digo entornos me refiero a lugares de trabajo, que hoy en día, como estamos viendo, puede ser ya general, o sea, lo que son las casas, pero también podría ser cafeterías, cualquier tipo de situación que me permitiera una conexión a Internet. Estos lugares ya son secundarios, es decir, no estamos hablando de la propia oficina, sino que estamos hablando, pues como en este caso, de los propios hogares. Con esto, respondiendo a la pregunta sobre el Digital Workspace, desde ServiceNow entendemos que hoy en día la forma que cualquier persona interactúa con la tecnología dista mucho de la forma de trabajar. Es decir, la gran mayoría de nosotros sabe comprar por Internet, sabe pues, pedir lo que es un Uber, un Cabify o cualquier coche de estos VTC, comida. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos de trabajo? La cosa se complica un poquito más. Es decir, esto es difícil de entender porque nosotros seguimos siendo los mismos, tanto en casa como en la oficina, pero la experiencia es distinta en ambos ámbitos. Y eso es lo que entendemos por trabajo digital. Aquel trabajo que, apoyado por la tecnología, permite a las empresas proporcionar a los empleados, de una forma sencilla y clara, realizar su trabajo, obtener las cosas, estén donde estén, a través del móvil, el portátil, la web, en cualquier lugar. Enrique. Para mí un espacio digital de trabajo pues son lo que necesito para trabajar de manera eficiente. Que si lo resumes, pues necesitas un espacio que cambia en función del trabajo, cambia bastante. Unas tecnologías, unas herramientas, normalmente suele ser un hardware y un software y una serie de accesorios que me permiten ser eficiente. Y por otro lado, compañeros y ligado a los compañeros una cultura, ¿no? Una forma de trabajar, una metodología, una fórmula de hacer las cosas que me permita pues que todos colaboremos y trabajemos de una manera eficiente. Poniendo en el foco en la persona, pues al fin y al cabo, ¿qué requisitos o qué necesitas del puesto de trabajo? Pues fundamentalmente tres cosas, ¿vale? Al final, ¿qué queremos? Pues que me permite trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento, que sea flexible, que sea simple e intuitivo, ¿vale? Y que sea, pues, automático, que me permita, pues, gestionar, ser eficiente, ¿no? Automático, inteligente, que me ayude, que sea sencillo de utilizar y que me aporte cosas, ¿no? Realmente. Para mí es un poco una definición del puesto de trabajo. Terminamos contigo, Agustín, por favor. Estaba silenciado. Muy bien, pues nada, yo creo que se han dicho gran parte de las claves que definen al puesto de trabajo digital, pero bueno, al final es un conjunto de procesos y herramientas que lo que te permiten es realizar muchas o todas las tareas que te asignan como trabajador. Esto siempre ligado efectivamente a un espacio, no es lo mismo trabajar en una oficina que, por ejemplo, una persona que incluso trabaja de modo itinerante. Se me ocurre que hoy en día a lo mejor a raíz de esto se va a utilizar mucho más el videoperitaje, por ejemplo, en los talleres de automóvil, ¿vale? Para poder agilizar y no depender tanto del tiempo o la disponibilidad de un perito. Al final eso, son herramientas y procesos. Muy importante lo de los procesos porque en esta crisis hemos visto que después de este hype o de esta moda del puesto de trabajo digital, de todo se digitaliza, muy poca gente efectivamente estaba digitalizada, muy poca gente tenía medios para poder trabajar de un día para otro en su casa. Cuando digo poca gente, no suficientes empresas lo tenían ya implementado, y es por una falta de procesos. Al final estamos hablando de tecnología, de conectarnos a sistemas, de tener disponible mi CRM, mi entorno colaborativo, pero muchas empresas carecen de un objetivo claro de desempeño, de tareas, de una estructura de información, de documentación, y luego, pues tampoco tenemos en cuenta muchas veces la gestión del cambio en cuanto a empresas que a lo mejor tienen una curva de edad o de conocimiento de profundidad técnica que hacen que todas estas herramientas la gente se quede a cuadros, ¿no? Hay muchos memes o vídeos que mandan hoy en día de videoconferencias como la que estamos teniendo ahora, pero totalmente frustradas, pues por delays, porque la gente no sabe acceder. Yo, por ejemplo, he entrado ahora por los pelos, porque no sé qué pasaba con el acceso. Entonces, al final, el puesto de trabajo yo creo que es un conjunto digital, un conjunto de procesos y de herramientas digitales.
y al final o lo que persiguen es el poder acceder a compañeros, a herramientas y a poder hacer este trabajo sin depender de un espacio concreto. Es la ubicuidad. Y un poco eso es el conjunto. Yo creo que el puesto de trabajo digital, el digital workplace, se define en cada negocio y en cada puesto de un modo diferente. Generar al final esa cultura digital, como estabas diciendo tú, Agustín, y como nos decía antes también Enrique, es muy importante, ¿no? No lo he comentado antes, para los que nos están viendo, tenemos disponible un chat donde podéis hacer comentarios o plantear dudas para nuestros ponentes o preguntas que resolveremos al final, las plantearemos después de hablar de todos estos temas. Que el siguiente que me gustaría tratar, y ya que también Agustín has mencionado parte, cuáles son esos problemas y retos que se han ido encontrando las empresas durante esta situación, porque algunas verdaderamente no estaban preparadas, pero les ha supuesto desafíos, tener que pasarse de alguna forma forzosamente al teletrabajo a nivel de productividad y de tecnología. Seguimos contigo, Agustín. Pues bueno, yo creo que casi todo el mundo que está dentro del mundo de tecnología lo tiene muy claro. Los que están a nivel profesional, pero pues bueno, a lo mejor abogados, mecánicos o no sé, otras disciplinas que no sean muy tecnológicas, si oyen hablar de palabras como VPN o voz sobre IP, pues les sonará chino. Pero esto es un poco el boom de todas las empresas que sí que tenían ya definido un modelo de trabajo, unos procesos. Lo que han hecho ha sido empezar a comprar un montón de VPNs, ¿no? De estas líneas seguras para poderse conectar al SAP o a la herramienta o incluso a una herramienta, pues yo qué sé, si eres médico te tendrás que conectar a un sistema donde estén los expedientes, pero desde casa tienes que hacerlo con una línea segura, ¿no? Y esta gente, pues bueno, ha sido darles herramientas solo y se han puesto a funcionar. Pero ¿qué ha pasado? Que muchas de estas empresas no tenían procesos. Algunas empresas, se me ocurre por ejemplo el sector de transporte, estamos hablando de empresas que a lo mejor las vemos desde fuera pequeñas, pero tienen 40 camiones. 40 camiones es una barbaridad de millones de euros, ¿vale? Y sin embargo esta gente no había pensado, por ejemplo, en tener una centralita, que es un poco a lo que se dedica mi compañía, una centralita en la nube, que les permita que esta secretaria o recepcionista o personal de administración vital para mantener vivos el negocio pueda trabajar desde casa, ¿vale? Y pueda recibir las llamadas y las pueda derivar y pueda tener buzones y pueda tener un desvío de llamadas y no que me lleguen a un móvil donde pues, no tengo ni siquiera activado un buzón o donde no puedo tener a más de una llamada seguida, ¿no? Estamos hablando de empresas que se han quedado un día para otro sin un call center, con 300, 400, 500 posiciones, del descalabro que ha supuesto a nivel recursos humanos y a nivel financiero el meto a este en un ERTE, a este que hago le doy un permiso retribuido, pero luego resulta que no tengo capacidad. Bueno, ha sido un desbarajuste y todo sobre todo porque no se tenía procesos. Luego ha habido empresas que sí tenían procesos y tenían herramientas, pero hay fabricantes, que esto es un poco lo que yo creo que va a pasar ahora, mal comparado con cuando ha habido una guerra mundial, pues se ha avanzado mucho en aviación o en medicamentos. Aquí vamos a tener herramientas que hoy en día a nivel empresarial son muy complejas. Se nos vienen a la cabeza algunos fabricantes que necesitas un dineral en licencias y un dineral en un señor hipercertificado para montarte algo. Y vamos a atender a un escenario donde hay herramientas que son prácticamente plug and play y que nos permiten hacer muchas cosas y que además son asequibles. Y esto es un poco la dificultad con la que se encuentran muchas empresas que sí tenían procesos. Y es que han tenido que hacer un desembolso brutal para hacer que las herramientas por las que ya habían pagado les den lo que necesitan a nivel teletrabajo, pero claro, con un desembolso que no esperaban. Yo creo que esto, la industria va a cambiar y va a hacer que cosas que antes eran proyectos a medida ahora sean productos que pueda tener uno, pues como en un móvil, que ahora uno tiene de todo. Enrique, ¿qué opinas? ¿Cuáles son esos problemas, desafíos que has ido viendo de las empresas que también se han acercado a vosotros, ¿no? A pediros consejos. Yo aquí veo dos tipos de empresas fundamentalmente. Empresas que
que es complicado que se puedan digitalizar. Una factoría, SEAT, que estaba haciendo coches, pues el coche tienes que hacerlo en un sitio físico y realmente. Y hay cosas que no se pueden digitalizar, digamos. Necesitas estar en un sitio, no se puede hacer en remoto, digamos. Tienes que hacerla desde, perdón, tienes que hacerla desde un lugar físico, ¿no? Otro ejemplo serían, pues, cafeterías o restaurantes, ¿no? El que no estaba vendiendo online o sirviendo a domicilio, pues ponerse ahora, el problema que te has encontrado es que te ha pillado, ¿no? Es decir, era algo que estaba, todo el mundo conocíamos, podías haber optado por hacerlo, pero no lo habías hecho. Entonces, concretamente, clientes o amigos que me comentaban, dice, mira, sí, digo, les sugieres que hagan eso. Y dice, sí, pero ahora ponerme no es tan fácil cambiar los procesos, hacer las formas de otra manera, ¿vale? Tenía que haberlo pensado antes, ¿no? Es la frase más repetida. Tenía que haberlos pensado antes. Y luego hay otras empresas que ya estaban preparadas, ¿no? Que tenían, pues a lo mejor no toda la empresa trabajando en movilidad, pero sí una pequeña parte, que pues, fuerzas de ventas o personas que ya estaban trabajando en movilidad y que tenían ya los recursos, podían acceder a la empresa, ¿no? Ahí, ¿qué problemas se han encontrado fundamentalmente? Que solo tenía dotado de tecnología para poder teletrabajar a ese grupo de personas, ¿no? Entonces, cuando tienes que mandar al resto de personas que están en una oficina sentadas en una mesa, tipo contact center o call center, pues tienes el problema, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué está ocurriendo? Pues los problemas fundamentales es falta de recursos. No tengo dispositivos, habéis visto que las ventas de PCs han aumentado, nosotros las tablets están ahora mismo las que podemos fabricar, o sea, ya no es cuestión de precios, de negociación, es decir, cuántas me puedes entregar, ¿no? La dinámica está ahora, cuántas me puedes entregar en las próximas semanas, porque al final ha venido el problema y ahora estamos en modo reactivo, ¿no? Buscar la manera de solucionarlo, ¿no? Porque no teníamos preparado, pues bien, el hardware, los dispositivos o las redes realmente, afortunadamente en España tenemos unas redes de telecomunicación muy buenas y es fácil de arreglar, ¿no? Es más capacidad, que es el siguiente problema que hemos visto que se han encontrado las empresas. Antes accedían 500, ahora tienen que acceder 5.000. Entonces, ¿cómo hago para que accedan 5.000? Pues amplío hardware y ahí hemos visto pues a toda la gente que hace ese tipo de esto, trabajando, corriendo, montando aplicaciones o montando soluciones para poder dar conectividad, ¿no? Y luego el último, pues todos estamos haciendo un piloto de teletrabajo, ¿no? Toda la gente acostumbrada a trabajar con compañeros que antes trabajaba físicamente en remoto, ¿no? Que eso yo creo que es algo que es positivo en ese sentido, ¿no? Es acelerar un piloto que puedes haber hecho antes en unas condiciones controladas de manera salvaje y acelerada, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista, más que es un problema porque no estás preparado para trabajarlo, pero también es un gran aprendizaje que hay que verlo en positivo, ¿no? Alberto, ese tipo de sectores de negocio depende mucho y el nivel de digitalización previo también. ¿Qué desafíos habéis detectado desde ServiceNow? Bueno, pues hemos visto que, pues como decían mis compañeros anteriormente, los problemas que se encuentran las empresas es lo que hemos mencionado antes, que la forma de trabajar y de cómo estamos gestionando nuestro día a día es distinto. Hay demasiada complejidad en la experiencia que tienen los usuarios, los empleados y también y principalmente lo que estamos mencionando continuamente, en los procesos. No tenemos, bueno, hay clientes con una modernidad muy alta para trabajar ya remotamente, cuyos procesos incluso se han rediseñado con el usuario en el centro. Y estas compañías ahora están experimentando menos problemas. Otras compañías que no se adaptaron, pues ahora están más atadas y lo están por procesos complejos, ¿no? Porque trabajaban en entornos aislados. Si queremos ser productivos, tenemos que poner a los usuarios en el centro, mejorar su experiencia y forma de trabajar, simplificando sus procesos con esto que llamamos digitalización. Tenemos que eliminar la dependencia que tenemos del papel, de las hojas Excel, incluso de la dependencia de trabajar en un lugar determinado, porque este tipo de acciones no nos permiten realizar un tracking correcto. Aparte que nos lleva pues, mucho tiempo y esto es lo que, por ejemplo, desde ServiceNow pues, también queremos abordar. Básicamente sería eso. Rafael, tenemos estos desafíos que me gustaría que me comentaras también vuestra visión desde Liferay. Y por otro lado, pues bueno, encontramos a las empresas que no tenían implantado ningún tipo de método de trabajo remoto, pero también las que sí habían avanzado en su transformación digital. Y me gustaría que nos contaras también cuáles son las ventajas competitivas, un poco una comparativa entre los desafíos de uno y las ventajas competitivas de los otros. Claro, bueno, pues al final lo están comentando también un poco mis compañeros, ¿no? Hay muchos tipos de empresa, depende mucho del sector, puesto que cada sector al final pues tiene su punto, su etapa en el que está frente a lo que es el proceso de transformación digital.
Por ejemplo, claro, en una empresa como la mía, ¿no? Como es Liveray, que está dentro del sector de tecnología, como la mayoría de los que estamos aquí, bueno, pues al final nuestro grado de digitalización era bastante alta y nosotros no estamos notando para nada el teletrabajo, ¿no? Pues la mayoría de las operaciones se pueden seguir haciendo en remoto y probablemente cuando se empiece a volver a lo que es el trabajo físico, pues igual, oye, nosotros pues podemos ser uno de los últimos sin que eso se note internamente. Claro, dicho eso, al final, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Por hablar un poco de algo que yo más conozco, como es nuestra plataforma, ¿no? Que es Liveray DXP, pues una plataforma de experiencia digital. Claro, nosotros necesitamos un ecosistema alrededor, ¿vale? Mis compañeros han dicho, pues una VPN. Claro, o sea, nuestra empresa no proporciona en sí mismo la VPN. Nosotros lo que necesitamos es que sobre un ecosistema ya existente, pues sea lo que es la capacidad de conectarme a la información de mi empresa, pues por ahí incluir herramientas que favorezcan esa comunicación, esa personalización, esa participación, ¿no? Estábamos diciendo antes, pues algún compañero lo decía, qué importante es que poder fomentar, es un deseo, ¿no? El poder fomentar que mis empleados se encuentren tan a gusto dentro de mi intranet como se encuentran cuando son consumidores, ¿no? Cuando compran en cualquier plataforma B2C, etcétera, o reservan un viaje de las más conocidas, ¿no? Por tanto, volvemos un poco a la misma idea, ¿no? ¿Cómo puedo mimar a mis empleados para fomentar la colaboración entre ellos y para fomentar la productividad? Claro, en todo eso, pues hay estudios, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, que me dicen que más de un 60% del tiempo de un empleado se dedica a cosas relacionadas con su empleo, pues a rellenar una hoja de gastos, a imputar el número de horas diarias que ha dedicado a una tarea, a contactar con algún departamento de una forma tal vez no digital. Bueno, pues claro, entonces estamos dedicando el 30% del tiempo únicamente a lo que sería el trabajo en sí mismo, el trabajo que van a ver mis clientes y por lo que yo, pues al final puedo obtener una nómina a final de mes, ¿no? Por así decir. Entonces, bueno, pues en todo eso, pues en nuestro caso, por ejemplo, con nuestra plataforma que llevamos más de 15 años, pues al final es un poco cómo podemos poner algo sobre lo cual construir una solución que también decían mis compañeros al principio, creo que decía Agustín, la solución de intranet puede tener muchas cosas comunes entre muchas empresas. Yo creo que es una solución en la que todos estamos de acuerdo que hay muchas cosas comunes, ¿no? Pero luego es muy particular. Cada empresa tiene sus sistemas de imputaciones, sus sistemas de gastos, sus ERPs, sus CRMs, y el contar con una herramienta que yo pueda de alguna manera desarrollar mi propia cuestión, pues eso es también importante, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso, claro, aquellas empresas que prácticamente no hubieran empezado o estuvieran poco maduras, pues sí que van a ver que competir en el mercado actual pues les va a costar más y eso pues hoy en día, tal y como se mueve el mercado, pues puede ser un problema. ¿Qué otras ventajas competitivas veis, Enrique? A ver, básicamente en el puesto de empleado digital, entendiendo un poco con lo que venía a decir antes, que es un puesto digital adaptado a la persona, al final tenemos muchos puestos de empleado, ¿no? Es decir, si el puesto de empleado consiste en que cada grupo de personas o incluso cada persona, si podemos llegar a ese nivel, tiene lo que necesita para trabajar, pues obviamente los beneficios son ingentes, ¿no? Es decir, el poder acceder a procesos, o realizar procesos de negocio desde tu teléfono móvil en un clic, ¿vale? Y notaréis que mi tendencia es a que el puesto perfecto es el que está en movilidad, ¿vale? Por razones obvias, ¿vale? Si tú tienes un puesto adaptado a que la persona pueda trabajar con una experiencia muy sencilla, que suele ser lo que suelen tener los interfaces móviles, lo que se convierte, por ejemplo, en un proceso de paso de gastos, reporting de gastos, que normalmente muchas empresas requieren hacer fotos, escanearlo, subirlo a una herramienta, procesarlo, 20 aprobaciones, etcétera, cuando realmente con una foto y un clic
debería ser suficiente. Si has adaptado ese proceso, imaginaros si adaptas procesos mucho más críticos de una compañía a una experiencia que sea muy sencilla y muy suave y muy intuitiva, ¿vale? Porque es fundamental para mí. Uno de los requerimientos importantes que debe tener el puesto de trabajo que sea intuitivo. Si te tienes que leer 50 manuales para saber cómo funcionan las herramientas que te han dado, mal vamos, ¿no? Si os dais cuenta, ninguno os han dado manual para entrar en WhatsApp o para entrar en Instagram, ¿no? Son cosas nativas, intuitivas y aprendes de manera muy sencilla, ¿no? El puesto de trabajo debe ser en esa línea, ¿no? El proceso de consumerización que todos conocemos, realmente la tecnología nos ha entrado antes por la parte de consumo, ¿no? Como consumidores. ¿Y qué nos está entrando como consumidores? Pues realmente lo que nos está entrando son casi servicios y aplicaciones. Vuelvo otra vez al caso de Instagram, donde no tiene versión web, solo la versión es móvil. Es una herramienta pensada y construida para consumirse en movilidad en cualquier tipo de pantalla, pero de una manera muy sencilla y muy básica. Si haces un puesto de esto, obviamente las ventajas son productividad mayor. Una productividad una productividad de 2 clics, ¿no? Como podríamos llamar. En 2 clics tengo todo lo que necesito o todo lo que me requieren que meta, un reporting de ventas, un reporting de visita de cliente, un reporting de cualquier cosa, se puede hacer de una manera muy sencilla, ¿no? Otra de las ventajas, obviamente, es reducción de costes. Si todo lo concentro en un dispositivo que me llevo y tengo siempre en el bolsillo o que puedo utilizar en cualquier momento, pues los costes son mucho más eficientes. Al fin y al cabo, puedo trabajar de esa manera, ¿no? De esa manera sencilla. Y por otro también por ahí hay temas como capacidad de conciliación, ¿no? Es decir, si yo puedo trabajar y llevo todo mi puesto de trabajo en cualquier lado, pues puedo trabajar llevando el niño al cole, visitando a un familiar que esté enfermo o trabajando en cualquier lugar, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que los beneficios son importantes y deseados por todos. Enrique, has comentado ya muchos de estos beneficios y ventajas que supone el Digital Workspace y es también importante decir que no solamente ahora, sino también de cara a los próximos meses, porque ahora seguro que muchas empresas lo están implantando, pero no es una solución temporal, sino que van a poder aprovechar esas ventajas en el futuro, digamos que deben pensar que es una inversión de futuro. Rafael. Sí, sí, efectivamente. Esto no es, el Digital Workplace no es ni siquiera es propio del hecho de que ahora estemos todos trabajando desde casa, ¿no? Es algo que necesitamos y lo necesitábamos antes y lo vamos a necesitar después, ¿no? Al final, como decíamos, si es que es parte del proceso de transformación digital, ¿no? Entonces, como tal, pues hay que abordarlo y hay que abordarlo en cuanto se pueda. Cada sector es diferente. Lógicamente, yo pues puedo tener más conocimiento del sector tecnológico, que es el que me muevo, pero cada sector es diferente. Para algunos sectores, lo primero, ya lo han comentado mis compañeros, lo primero era la VPN, porque claro, si no, es que no podía acceder a mis sistemas, ¿no? En todo esto, claro, nos estamos encontrando también con la nube, ¿no? Evidentemente, nos encontramos con que muchos de los procesos hoy en día se están empezando a hacer en sistemas que están en la nube y que, por tanto, no tengo una dependencia de servidores físicos que tengo que habilitar a través de una conexión segura. Bueno, en ese caso, pues al final las empresas tenemos que promover esas soluciones, ¿no? Pues en nuestro caso, sin entrar en detalles, pues igual tenemos la capacidad de que LiveRaid XP, todo ello lo podemos tener en cuestión de horas corriendo en la nube y bueno, pues a partir de ahí no tengo unos servidores donde yo pues tenga una dependencia luego de conexiones adicionales, ¿no? Pero en fin, dicho eso, al final todo esto es un proceso que debe ser de inversión continua y de mejora continua. Por ejemplo, importante será para la empresa el que yo pueda medir qué está pasando con esas herramientas que introduzco. Oye, resulta que el director general ha anunciado pues un importante cambio en la comunicación con los clientes, ¿no? No lo sé, a partir de ahora la comunicación con los clientes debe sucederse de estas maneras. Y resulta que eso lo puedo medir y veo pues que los empleados no están leyendo esa comunicación que yo estoy haciendo. ¿Por qué no la están leyendo? Puede ser por muchas razones, ¿no? Imaginemos que dices, no, mira, yo es que esa comunicación solo la hago por correo electrónico. Bueno, podría ser transformación digital, pero al final el correo electrónico pues se pierde en un mare magnum de correos que recibimos todos los días, ¿no? Bueno, resulta que la comunicación la hago pues en una especie de blog que tiene el director.
Bueno, pues vale, o sea, hay muchas formas de comunicar y en función de cómo yo comunique la información, si además puedo medirlo, pues podré saber si de alguna manera pues lo que quiero comunicar pues está siendo efectivo o no, ¿no? Y con eso pues volvemos al final a lo mismo, ¿no? A la eficacia y a la eficiencia de los procesos, ya sea de comunicación, que estaba diciendo yo ahora, como de cualquier otro tipo de proceso, más de trabajo efectivo, etcétera. Alberto, ¿qué opinas? Y también cómo se integra cada componente en este espacio de trabajo. Bueno, prácticamente, bueno, lo está mencionando también ahora Rafael, también lo han mencionado Enrique y Agustín. El puesto de trabajo digital puede y suele formar parte de un programa global de redefinición de procesos, otra vez, ¿no? Aparece otra vez la palabra procesos. Esto es importante porque no podemos hacer virguerías si no rediseñamos los procesos, si no los tenemos adaptados a la situación no solo actual, sino a la que vendrá en un futuro. Estos programas, ¿no?, de redefinición de procesos, pues normalmente tienen como objetivo la atracción y retención de talento en cuanto a los usuarios internos, ¿no?, es decir, los empleados como yo, y también que los clientes estén satisfechos con nuestros productos, nuestros servicios, etcétera. Al final, lo que queremos es simplificar la experiencia del usuario. Me da igual si estamos hablando del usuario interno o interno. Los empleados pueden acceder, como mencionábamos antes, a SAP o cualquier otro sistema, pero además puede ser hasta transparente, no tienen por qué saber dónde están accediendo, desde un formulario en su móvil, ¿no? O pueden aprobar vacaciones de la gente de su departamento pues deslizando el dedo en el móvil. Todo esto sin tener por qué saber en qué sistema final se produce esta acción. Es decir, haciendo transparente lo que se conoce en TI como backend. Estos sistemas de backend, que en mayor o menor medida tienen su complejidad, seguirán estando ahí, son necesarios, no los vamos a eliminar, obviamente. Por ejemplo, con nuestra plataforma lo que hacemos es poner una capa de simplicidad para poder acceder a ellos desde un ordenador, desde un móvil, ¿vale? Y decimos que somos un sistema de acción. Un sistema de acción que podemos integrar con todo lo que permita integrarse, obviamente, y así simplificamos la experiencia del usuario. En nuestro caso, ¿vale?, en caso de ServiceNow, decimos que somos una plataforma única y abierta. De hecho, nos consideramos plataforma de plataformas, porque nos podemos conectar con cualquier tecnología dentro de la organización. En vuestro caso, Enrique, esta integración y las ventajas concretas que ves desde tu punto de vista. La parte, al fin y al cabo, siempre, a lo largo de mi vida laboral, siempre has tenido un campamento base, ¿no? Un campamento base de dónde tienes tu elemento para trabajar, ¿no? Actualmente, o en el pasado reciente, digamos, casi todos tenemos como el campamento base el correo electrónico, ¿no? Todo lo que tenías correo electrónico y una lista donde te apuntaban las cosas. Ese era un poco el campamento base. Tú llegabas, te encendías, te ponías delante en tu puesto de trabajo, empezabas a mirar correos que te habían entrado, contestabas, apuntabas tareas, hacías un documento, respondías y demás, ¿no? Ahora, las empresas digitales, al final, el campamento base va migrando, ¿no? Va migrando a proyectos colaborativos, donde tienes un fin definido claramente, donde todos los demás contribuyen, ¿no? Todos los demás contribuyen. Aparecen herramientas tipo Teams, Trello para gestionar, o sea, un montón de herramientas, software, que te permiten gestionar incluso ServiceNow o Lightrate, los compañeros que tenemos aquí, ¿no? Que te permiten, pues, tener nuevos campamentos base, nuevos campamentos donde empiezo a trabajar mirando lo que tengo aquí, ¿no? Y empiezo a gestionar a partir de eso, ¿no? Que es un trabajo mucho más colaborativo, mucho más enriquecedor, porque al fin y al cabo, un documento que antes tradicionalmente hacías tú solo, ahora lo haces de forma colaborativa, o un proyecto que antes hacías tú solo, lo haces de manera colaborativa, enriqueciéndose con todas las aportaciones de los demás y construyendo, ¿no? No leyendo 20 correos, intentando ir hacia abajo hasta ver dónde estaba, ¿no? Se va construyendo, los proyectos se van construyendo, no se van leyendo correos y aportando, ¿no? Se va trabajando de otra manera radicalmente distinta, ¿no? Y esa fórmula de trabajo puede ser en cualquier lugar, ¿no? Al fin y al cabo, pues todas las empresas, startup o gente que conozco del mundo del emprendimiento, pues realmente el COVID-19 no le ha supuesto nada, porque dice, si yo antes trabajaba así, lo único que ahora lo que he perdido pues es en la parte social, ¿no? Que todos como trabajadores necesitamos. He perdido solo la parte social porque yo trabajaba así antes, no me ha cambiado nada. Simplemente ahora veo menos a mis compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque sus campamentos base no eran
el estar hablando en la oficina era, pues lo tenían digitalizado, lo tenían estructurado, lo tenían medido, sabía dónde son eficientes y dónde no son eficientes, porque una de las ventajas fundamentales de tener las cosas digitalizadas es saber el estado y saber cómo están las cosas, ¿no? Un documento que tienes que firmar en papel, no sabes si está hecho, está firmado, no está firmado. Un documento que está digitalizado y firmas digitalmente, sabes en todo momento en qué estado está, qué proceso sigue y cómo se puede integrar además. Detona cosas, ¿no? El hecho de que se firme detona otro proceso o otro elemento, ¿no? Al fin y al cabo, pues para mí esa integración está cambiándose y está haciéndose de una manera mucho más colaborativa e integrada para todos. Agustín, en el caso de Enfon, ¿cómo veis esta integración? Bueno, la vemos casi, habría que revisitar las dos preguntas anteriores porque hay gente que parte de unos inconvenientes generados por esta situación, que es un poco la velocidad a la que han tenido que hacerse con nuevas tecnologías o modificar procesos. Entonces, claro, va a depender un poco de si la gente va a ser temerosa de haber elegido la solución o el proceso adecuado. Pero también hay que tener en cuenta los que sí han tenido, no tienen esta dificultad porque sí tenían algo definidos los procesos y ya tenían una short list de herramientas a incorporar. Hay que tener claro cuáles son estos beneficios que decíamos en la última pregunta, cuáles van a ser los beneficios a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque una integración hay que hacerla un poco con cabeza, hay que tener claro qué voy a conseguir y si me vale. En este aspecto, pues bueno, la integración nosotros, que nos dedicamos a temas de voz, de comunicación empresarial, nos centramos sobre todo en que la voz se integre en otros canales, en los canales de colaboración y de comunicación. Como han dicho los compañeros, aquí de lo que se trata es de poder acceder a la gente, poder acceder a la información, registrar el siguiente paso que se ha dado con una persona y la siguiente modificación que se ha hecho de un contenido o de un proceso. Nosotros que estamos ahora, por ejemplo, recibiendo un bombardeo increíble de empresas que lo que quieren es integrar su telefonía, su teléfono móvil en el mundo centralita. Tienen un Teams, tienen a 4 personas en una sesión de Teams y de repente se acuerdan que tienen un proveedor que les tiene que dar una respuesta en el momento. Y dicen, bueno, pues meto en Teams el número de teléfono de este señor, el móvil, y lo meto de repente en la sesión de Teams. Pues bueno, ese tipo de cosas son las que estamos haciendo. O como decía antes Enrique Martín, el mundo se está moviendo a movilidad. Nosotros tenemos una posibilidad de integrar vía CTI pues el ERP, el SAP o el Salesforce del cliente para que desde una tablet, desde un móvil o desde el PC puedas hacer, si recibes una llamada, que salga la ficha de ese cliente o de ese proveedor, y si emites la llamada, que la puedas hacer desde tu ficha o desde un evento que te ha saltado, que al final se trata también, volviendo atrás un poco de esta, de hacer igual de bonito y de usable una herramienta empresarial que sería, por ejemplo, Amazon. Tener una lista de favoritos y poder hacer cosas en un clic y no tener que dar 5 pasos pues bueno, para tareas que realmente no tienen valor para el trabajador. Sobre todo la integración la vemos en poder utilizar esta comunicación audiovisual desde el PC, desde el móvil o desde un teléfono fijo, ¿vale? Porque tenemos que adecuarnos a todas las edades y a todas las tipologías de trabajo y bueno, estas integraciones al final pues también no pueden estar solo disponibles a la gran empresa que va a hacer un gran proyecto de integración. Tienen que ser cosas casi plug and play, porque no olvidemos que la pyme al final es la que alimenta grandes proyectos de grandes corporaciones. Y si las pymes no terminan de aquí a 5 años o 10 años teniendo las mismas herramientas que la gran empresa, esto no va a funcionar. Entonces nosotros vemos la integración como algo que sea muy asequible, tanto en coste como en sencillez. Y sobre todo eso, que la voz esté presente, porque al final hemos hablado mucho de digitalización, de canales correo, vía web, pero cuando uno tiene un problema o tiene que hacer una inversión gorda, normalmente lo que hace es descolgar un teléfono. No manda un correo ni rellena un formulario. Entonces, pues bueno, nosotros nos ocupamos de tapar esa parte.
Se ha mencionado ya la seguridad, la habéis mencionado ya algunos de vosotros, que es un aspecto muy importante. Digital Workspace implementa esa seguridad por defecto. Enrique, Alberto. Bueno, en mi caso, o sea, en nuestro caso, en el caso de ServiceNow, recordad que somos cloud 100%, nacimos y trabajamos en cloud. Entonces, siempre que nos presentamos a nuestros clientes, ¿ya? Cuando ya tenemos, por así decirlo, avanzada la oportunidad con nuestros clientes, esto es algo que siempre se pone sobre la mesa. Somos proveedores en la nube, repito. Nosotros tenemos la seguridad en un primerísimo plano. Aparte de tener un equipo dedicado al 100% solo a esto, pues nuestras medidas son muy robustas. Nos podemos integrar con los mecanismos de autentificación de cada compañía, tenemos cifrado en tránsito de la información, una capa de seguridad basada en roles y permisos muy potente, podemos encriptar toda la información en el disco, que incluso, aunque fuera extraída, sería imposible de leer. Entonces, tened en cuenta que tenemos como clientes pues, grandes bancos, compañías de administración pública, y para ello la arquitectura tiene que ser diferencial. Nosotros, en nuestro caso, somos multiinstancia, que no es lo mismo que multitenant, es decir, no tenemos un único entorno para varios clientes. Cada cliente es dueño de su entorno, es decir, somos multiinstancia, quiero decir que cada cliente tiene lo que son sus datos, todo su código separado del resto. Esto quiere decir, pues, tanto la base de datos, los aplicativos, etcétera, jamás se va a mezclar eso con lo de otro cliente. Y esto es muy positivo cuando hablamos con los departamentos de seguridad de nuestros clientes, porque tenemos que ser diferenciales en ese aspecto. Y la seguridad, sobre todo en el tema del Digital Workspace, es vital, desde luego. En el caso de Samsung, Enrique. Obviamente la seguridad es clave, ¿no? En el mundo además tiene que ser clave, es clave y transparente, ¿no? Al fin y al cabo solo hay unos cuantos expertos en seguridad, y no todo el empleado o el usuario medio no es experto en seguridad, y la seguridad debe ser transparente, debe ser algo por diseño, ¿no? Algo en lo que te tengas que preocupar. Esto por diseño es seguro, ¿no? Por poneros un ejemplo, ¿cuál es la fórmula? Samsung hace varios años empezó a meter la seguridad por diseño. ¿Qué significa meter la seguridad por diseño? Básicamente, en nuestros equipos, en el proceso de fabricación, se mete en el momento de la fabricación un código, una clave, digamos, que es la base para todo el cifrado del dispositivo. Y esa clave se mete en fabricación. ¿Por qué? Porque Samsung, al fin y al cabo, fabrica sus propios componentes, ¿vale? Muchos de los teléfonos que tenéis, aunque no sean Samsung, llevan componentes Samsung, ¿no? Al fin y al cabo, una de las ventajas de ser fabricante de componentes también es que por diseño incorporamos en el momento de fabricación esa seguridad. Esa seguridad que es la base para construir toda la seguridad mayores que ofrecen nuestros dispositivos. Y esa seguridad es a nivel hardware. Quiere decir que si alguien intenta vulnerar el teléfono se funde y deja de funcionar. Toda tu password segura se cae el castillo de naipes, digamos, ¿no? Y a nivel hardware, ¿no? Pues ese es un poco un ejemplo, y pongo a nuestra compañía como un ejemplo de por diseño, meter en el diseño la parte de seguridad, ¿no? Porque al fin y al cabo, teniendo en cuenta que hay, como leía un informe el otro día, no recuerdo la referencia, parece que era Gartner o alguno de estos, que hay 5 veces más datos en nuestros teléfonos móviles que en los data centers a nivel mundial. ¿Vale? Es normal que al final en un dispositivo móvil, que es donde llevas prácticamente tu vida y donde empiezas a tener datos, contenidos empresariales, pues lo tengas protegido de una manera por diseño, ¿no? Este diseño, al fin y al cabo, ha hecho que nuestros equipos estén certificados por el CNN, el Centro Nacional de Criptografía en España, por el gobierno americano y por un montón de centros de seguridad, ¿no? La seguridad por diseño creo que es algo fundamental en estos días. Otro aspecto fundamental es esa mejora de experiencia de los usuarios. Rafael, desde Livebreak, que sois expertos en esta experiencia de usuario, ¿cómo lo tratáis? Sí, bueno, de la misma manera, ¿no? Al final tiene que ser, es un proceso individual, depende de cada empresa. Lo que nosotros proporcionamos, nosotros y muchos otros, ¿no? Nosotros somos un fabricante que da una solución para correr en dispositivos web, también en dispositivos móviles, evidentemente, y a partir de ahí, pues el hecho yo creo que lo que más sería lo más diferencial para la experiencia de usuario son dos puntos, ¿no? El primero es la personalización, ¿vale? Personalización en el sentido de que, lo hemos dicho también un poquito, ¿no? Algún compañero, creo que Alberto lo decía, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo soy un empleado
somos capaces de medir pues que a ti te interesa más esto y esto otro, y entonces pues cuando te presente la información, pues igual la forma, el orden en el que te presento a ti el listado de aplicaciones disponibles de fomentar el teletrabajo, pues resulta que varía frente al que se lo presento a otro empleado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estoy siendo capaz de influenciar en la experiencia de usuario porque presento la información de una manera efectiva. De alguna manera, otra manera, pues también tiene que ver con todo el interfaz en sí mismo, ¿no? El hecho de que, oye, pues que la plataforma me ayude, por ejemplo, a que todo lo que haga sea al menos responsive, pues eso es correcto. Que la plataforma de experiencia digital me ayude al menos a que toda la información que yo tenga en el backend, en el que decíais backend, esté bien expuesta para ser consumida desde otro dispositivo, por ejemplo, una app móvil que desarrolla medida, pues ya sea de forma nativa o de forma híbrida, pues eso también redunda en la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí yo creo que las herramientas que se ponen encima de la mesa son muy variadas. Es decir, hay herramientas, bien decíais, ¿no? Una pyme, como decía Agustín, pues igual opta más por una herramienta que ya está hecha, que funciona y que sirve para imputar las horas de trabajo. Perfecto, y ahí está. Esas herramientas son más rígidas, ¿no? Son muy fáciles de puesta en marcha, pero son más rígidas, tienen un objetivo concreto. Yo creo que también la experiencia de usuario depende de lo que cada empresa quiera definir en cuanto a cuál es mi objetivo con la intranet, con la Digital Workspace que quiero incluir en mi portfolio de opciones, ¿no? Quiero que lo número uno sea colaborar, quiero que lo número uno sea procesos y a partir de ahí, pues definir las herramientas. Hemos mencionado ya prácticamente todos los temas relacionados con Digital Workspace, esas ventajas, esos beneficios, pero nos gustaría conocer qué es lo que ofrecen vuestras compañías, las soluciones, aunque también nos habéis ido dando pinceladas, pero lo que queráis destacar, lo que os diferencie. Alberto, comenzamos contigo, si te parece. Sí, pues nosotros lo que decíamos antes, nosotros lo que queremos hacer es trasladar esta experiencia personal, ¿no?, que tenemos en el día a día al mundo corporativo. Creemos en la sencillez, o sea, ofrecer, por ejemplo, barras de búsqueda tipo Google, en vez de acceder a complejos formularios donde haya que buscar, navegar por categorías, etcétera, pues donde podemos buscar cualquier tipo de información, artículos de conocimiento, pues es lo que proporciona esa sencillez a los empleados. Disposición de esos mismos entornos llevados al mundo móvil, ¿no? Pues también, desde luego, donde podamos, mediante acciones de lo que se dice swipe, ¿no?, de arrastrar el dedo, ¿no?, para pedir cualquier cosa, para aprobar, etcétera, pues es lo que creemos que es vital y es lo que nosotros proporcionamos. Es decir, hacer pues esta vida del trabajo que sea mejor para las personas. Al final, ofrecemos algo muy sencillo de resumir y que es lo que hemos dicho principalmente, es la posibilidad de digitalizar cualquier proceso, haciéndolo sencillo para los usuarios. Recordad que nosotros decimos usuarios internos y externos, es decir, lo que son los clientes como los propios empleados, sean del nivel que sean, por así decirlo. Es decir, llevar esta experiencia de los empleados y los clientes pues a esta experiencia del día a día y todo pues con nuestra plataforma de plataformas. Agustín, desde Zenfone. Sí, nosotros fundamentalmente nos dedicamos como he dicho, a soluciones orientadas a comunicaciones empresariales. Nos basamos en una plataforma que es una centralita en la nube y a partir de ahí, digamos que las funcionalidades básicas de poderse comunicar con alguien, tener buzones de voz, lo que todo el mundo conoce, las conectamos con otras capacidades pues más relacionadas con, pues eso, como decía antes, integrarse con sistemas empresariales. También el tema de seguridad que no he tenido oportunidad de comentar, pues también es otra cosa que se nos demanda. O sea, nosotros sobre todo abogamos por la compatibilidad, es decir, que va desde cualquier terminal, incluso desde otras herramientas de comunicaciones unificadas, se pueda unificar esta videoconferencia, llamada online y llamada telefónica. Estamos también ahora incorporando el concepto de resistente al futuro, ¿no?, que sería la traducción a Capón, que nos viene de Alemania, que al final lo que pretende es ser mantenible, que la inversión que se haga ahora
pues sea algo escalable y algo que nos vaya a valer a futuro. Y volviendo a la parte de seguridad, tenemos una solución que está ahora mismo siendo distribuida por grandes operadores. Pues cuando una pyme compra una centralita en la nube en Alemania, en Inglaterra, en Italia, pues están comprándosela a empresas pues, como Telefónica o British Telecom. Esto quiere decir que la seguridad también y la robustez están garantizadas. Pero la parte más de un usuario empresarial, de la persona que está trabajando desde su casa o desde una oficina, sobre todo en el primer caso, pues la parte de seguridad es importante. Tenemos empresas que son pequeños bancos online, pues que ya han tenido que hacer un esfuerzo para poder adaptar su sistema para que sea seguro desde casa. Nosotros tenemos una voz encriptada y también tenemos la posibilidad de hacer una grabación que cumple con los estándares financieros, con MiFID. Al final, por resumir, la resiliencia a cambios, la mantenibilidad, la resistencia a fallos, la rentabilidad es muy asequible y fácil de adquirir y la compatibilidad, la facilidad de uso. Son un poco las cosas que nos definen como empresa, como producto y nos dirigimos a facilitar comunicaciones empresariales. Desde una empresa como Lufthansa, por ejemplo, pues al bar de la esquina que necesita recibir sus pedidos para llevarlos a casa de alguien y que si no está disponible, pues le llegue el mensaje de voz al correo. Sin duda fundamental y recalcar ese aspecto de la seguridad que decías, Agustín, que como decíamos es vital ahora sin duda. Enrique, desde Samsung, Pues ¿cuáles son básicamente las soluciones que destacarías? Pues nosotros básicamente lo que ofrecemos es una plataforma para poder digitalizar, ¿no? ¿Qué incluye en esa plataforma? Pues dispositivos de todo tipo, dispositivos rugerizados, resistentes al polvo, suciedad, caídas, hacerles perrerías, digamos, dispositivos en formatos distintos a los que estáis acostumbrados, un wearable, al fin y al cabo, un reloj te puede permitir para resolver alguna necesidad en ese proceso de adaptación a lo que necesita el usuario, ¿no? Hay usuarios que a lo mejor no tienen las manos libres y simplemente necesitan acceder a la información o cualquier cosa de dispositivos, ¿no? Todas estas dispositivos, este hardware, al fin y al cabo, se dota de la herramienta de seguridad que comentaba antes, ¿vale? Que lo llamamos Samsung Knox. Es una plataforma de seguridad, no solo en dispositivo, sino también en la nube, que permite que todas estas características de funcionalidad, tanto los software en la nube que ofrece Samsung, de la plataforma Samsung Knox, permita gestionarlos, pero también lo ofrece a terceros para que los terceros desplieguen sus aplicaciones de manera segura en nuestros dispositivos, ¿vale? También ofrece esa plataforma elementos de autenticación por biometría, es decir, una gestión de password y una gestión de accesos. Es decir, el acceso con password y login, pues cada vez sabéis todos que es más vulnerable, ¿no? Acceder con un dispositivo, solo puedes acceder desde un dispositivo concreto y con unas condiciones biométricas, es decir, con tu huella, con tu cara, es Samsung Pass, ¿vale? Es una plataforma de autenticación que te permite autenticar pues al acceso a determinadas soluciones, incluso a acceso físico, entrar en oficinas, ¿vale? Y por último, todos los dispositivos, los más modernos, el S20, pues incluyen capacidad de procesado de redes neuronales, ¿no? En definitiva, inteligencia artificial. Capacidad de que el dispositivo tenga herramientas y recursos para procesar algoritmos de inteligencia artificial. ¿Qué nos está permitiendo a nosotros? Pues haber desarrollado nuestra plataforma Bixby, que permite, más allá de la interacción por voz, y generar rutinas y que el teléfono vaya aprendiendo de tu comportamiento. Y los que tengáis un Samsung, vais viendo que os van ofreciendo cosas que cada vez se adaptan más a vuestro uso del teléfono, ¿vale? De manera privada y por supuesto, ¿vale? Pero si tú usas todos los días a una determinada hora determinado recurso, pues a lo mejor el teléfono te sugiere, te facilita ese acceso a ese determinado recurso, ¿no? Al fin y al cabo es dotar de los teléfonos de inteligencia artificial, ¿vale? Todo esto se complementa pues con que todo esto en nuestro programa Knox Partner Program está abierto a colaborar con partners, porque al fin y al cabo el valor lo pone Agustín y su empresa Enfon, haciendo que un teléfono móvil se pueda convertir en un contact center, ¿no? A través de su software puedes convertirlo en un contact center, pero también integrado con ServiceNow permite que se convierta que el workflow que te integra ServiceNow sea mucho más eficiente y más sencillo, ¿no? Y que a la hora de acceder tus procesos empresariales con Lightrate sea mucho más eficiente y mucho más sencillo trabajando en movilidad.
Rafael, finalizamos contigo para que nos cuentes, aunque ya nos has estado dando también algunas pinceladas. Sí, no me extiendo mucho. Bueno, yo creo que nuestra plataforma, Eric, es una plataforma de experiencias digitales, pero sí que es cierto que alrededor de esa plataforma hemos venido incorporando últimamente pues capacidades adicionales, ¿no? Como son, pues de las que he mencionado, pues el hecho de que nuestra plataforma hoy en día esté disponible también en la nube, ¿vale? Eso pues es algo que se llama LiveRate XP Cloud. Y el hecho también de que si quisiéramos analítica, ¿no? Saber qué están usando, qué blog están leyendo más mis empleados, qué documentos son más descargados, todo esto, pues entonces tengo también una solución de analítica, ¿no? Al final, ¿por qué? Pues todo esto se apoya en esa plataforma central, que es este DXP, que si algo le caracteriza, pues es que es muy extensible y muy personalizable para la solución que esté buscando la empresa, ¿no? En este caso de intranet. ¿Vale? Pero bueno, en definitiva, la capacidad de que, bueno, pues con una herramienta que de base me proporciona ya un buen conjunto de soluciones directamente listas para ser usadas, a el hecho de que, oye, yo la voy a poder extender, yo la voy a poder personalizar a mi necesidad propia, ¿no? Pues hemos pasado ya por todos esos aspectos fundamentales de Digital Workspace. Habéis comentado todas esas ventajas para las empresas, esa digitalización de los procesos con simplicidad, efectividad, flexibilidad, esa necesidad que tienen las empresas de generar esa cultura digital en su compañía, pues Digital Workspace les va a ayudar. Terminamos ya, aunque no me quiero ir sin que deis una brevísima reflexión antes de irnos cada uno de nosotros. Empezamos contigo mismamente, Rafael. Bueno, pues la reflexión, yo creo que empezábamos un poco con esto y yo creo que quiero pues igual finalizar con ello, ¿no? El hecho de que pues hoy en día con toda esta pandemia pues hemos visto que el Digital Workplace pues es una necesidad seguramente, bueno, imprescindible en una compañía, pero que tengamos en cuenta que esta necesidad va a seguir estando siempre y que efectivamente pues esto nos permite conciliar, nos permite eliminar silos, nos permite mostrarnos mucho mejor de cara a nuestros clientes y por tanto ser más eficientes. Alberto. Sí, bueno, la reflexión es que estamos viendo, ¿no?, que el puesto de trabajo digital está en continua evolución, no solo por la situación actual, sino porque la tecnología también está avanzando muy deprisa, ¿no? Estamos viendo que ahora mismo los cambios son rapidísimos, pero es que en el futuro van a ser todavía mucho más rápidos, ¿no? Estamos viendo que el lenguaje natural e inteligencia artificial es lo que no quiero decir de moda, pero es lo que estamos usando hoy en día, ¿no? Entonces, todos estos procesos de los que hablamos, de automatización, de digitalización, etcétera, pues yo creo que va a ser un must, está siendo un must. Entonces, ya no solo ahora, sino que cuando todo esto pase, pues yo creo que esto nos tiene que servir como inercia para continuar trabajando de esta forma y, bueno, pues para aquellas empresas que no han podido adaptarse lo suficientemente rápido, pues que tomen nota para comenzar a trabajar así. Desde luego que sirva como una oportunidad que aprovechar. Enrique. Pues para mí un poco, mirando ya hacia el futuro, si os imagináis cómo será vuestro puesto de trabajo, vuestro Digital Workplace, vuestro campamento base en 10 años, si echáis 10 años hacia atrás y veis el tipo de dispositivos que había en 10 años hacia atrás, ¿no? El S1, por ejemplo, si vais 10 años hacia adelante, imaginaros las posibilidades que tendremos en el futuro, ¿no? Por ejemplo, volviendo al presente, si miráis el S20, el último dispositivo que hemos lanzado, echar un vistazo a lo más techis a las características y compararlo con las características que tiene vuestro PC. Me ha puesto aquí en digital que el dispositivo móvil es entre 2 y 4 veces más potente que vuestro móvil y entre 50 y 60 veces más del PC que tenéis en vuestra casa, ¿vale? O sea, tenemos un equipo que si ese equipo le estáis utilizando solo para recibir llamadas en el modelo tradicional, no como nos ha contado nuestro compañero Agustín, y para enviar y recibir correos, tenéis alguna reflexión importante que hacer en vuestro proceso de digitalización de vuestra empresa, porque ese equipo se está utilizando al 1% de su capacidad, con lo cual, fijaros, tenéis un 98% de cosas, un 99% de cosas que se pueden hacer de manera distinta, mucho más digital y mucho más eficiente.
Muchas gracias. Pues Agustín, terminamos contigo esa última breve reflexión. Sí, me divierte mucho lo que decía Enrique porque es verdad. Por eso yo insisto tanto en lo de los procesos, porque al final, o los objetivos, ¿no? Para los que se quiere utilizar una herramienta. Yo creo que al final el puesto de trabajo va a tener una serie de cambios lo podemos explicar en tres ejes, ¿no? Va a haber una mejora de la tecnología, como decía antes, muchas más cosas van a estar disponibles por defecto sin necesidad de una personalización o una integración, aunque obviamente las grandes empresas van a seguir utilizando pues integraciones a medidas y propuestas como las que comentaba Rafael de LiveRay, pero bueno, vamos a tener muchos productos como el que tiene Enfone o como el último modelo de Samsung con toda la capacidad que necesites para cualquier supuesto, ¿vale? Va a ser la democratización de la tecnología. Un poco venido de esta crisis, se va a acelerar esa democratización. Luego también culturalmente, la gente va a saber cómo trabajar desde casa o cómo va a saber cómo teletrabajar las empresas. Hablo desde la pyme de 2 personas, una persona, a la gran compañía, va a interiorizar culturalmente cuáles son estos procesos y estas necesidades. La empresa va a nivel de procesos y las personas van a empezar a comunicarse de un modo más eficiente, van a simplificar su lenguaje, van a hacer las reuniones más cortas, van a entender que tienen que ir con unos objetivos a una reunión porque lo están viendo ahora, que no se podía recurrir indiscriminadamente a tiempos de reuniones y de disponibilidad de otras personas. Y por último, lo que nos va a dejar esto, y es que vamos a usar menos el coche, vamos a tener más horas para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestros hobbies. Vamos a poder trabajar si queremos a las 6 de la mañana, a la 1 del mediodía o a las 2 de la noche y no nos va a asustar si somos una empresa grande o pequeña trabajar con distintas regiones del mundo o con equipos y recursos de donde sea. Y esto, que era un hype y que se hablaba mucho, ya está obligada a la gente a subirse a este carro. El teletrabajo ya es no una realidad, es una necesidad que ya no se va a ir. Sin duda está cambiando y va a cambiar aún más esa forma de trabajar. La tecnología es la que nos lo está permitiendo. Ha sido muy interesante, habéis dado muchísimos datos y consejos que nuestros espectadores, no tengo duda, han apuntado. Animamos a que se pongan en contacto con vosotros, por supuesto, y con vuestras compañías para cualquier información que quieran ampliar. Nos despedimos. Muchas gracias, Rafael, Alberto, Enrique y Agustín, por este fantástico webinar. Y nos despedimos. Gracias a todos los que nos habéis estado viendo y hasta la próxima.